Libro de los Salmos, capítulo 119. Allí empieza el salmista diciendo: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí tenemos unas claras advertencias que nos hablan acerca de todo lo que tiene que ver e implica la ley de Dios y todo lo que supone el que meditemos en la ley de Dios. En esta serie hemos estado considerando, la serie que estamos impartiendo que trata sobre el ser humano, estamos considerando todo lo que conllevó a cabo la obra de Dios en la creación y cuál es el papel que Dios otorgó a cada uno de los integrantes de la raza humana. Dios creó al ser humano como hombre y como mujer. Hizo del ser humano dos géneros. Hemos estado viendo a lo largo de todos estos sermones, hoy es el número 39, hemos estado viendo el papel del cabeza de familia como líder y padre, hemos estado viendo el papel de la esposa como ayuda idónea y madre, hemos estado viendo a los hijos y su responsabilidad en el hogar, hemos estado viendo a los creyentes en el contexto de la Iglesia, hemos visto al ser humano en el contexto social y laboral en el que les ha tocado vivir, hemos estado considerando muchas cosas que tienen que ver sobre la vida y el desarrollo y las funciones y responsabilidades del ser humano en este mundo. Hemos podido llegar a ir desgranando cada una de estas responsabilidades que recaen sobre todo ser humano porque Dios nos lo enseña en su palabra. Hay señales distintivas que nos diferencian de lo que cree generalmente el mundo sobre todo lo que enseña la palabra de Dios. Hay un abismo colosal entre lo que enseña la filosofía especulativa de este mundo y lo que enseña Dios en su palabra, cuando la estudiamos de verdad, no cuando la usamos como un medio de superstición, como hacen la mayoría de las iglesias pentecostales y carismáticas, sino con un poco de rigor y un poco de cerebro. Hay señales distintivas entonces que nos diferencian de lo que cree generalmente el mundo y nosotros tenemos que hacer esa distinción en cuanto a lo que creemos, por qué lo creemos y cuáles son las consecuencias de lo que creemos para nuestra vida cotidiana. Ya hemos visto cómo la Escritura nos dice que Dios creó todo bueno en gran manera. Así culmina el acto de creación. Dios creó todo bueno en gran manera. Dejó su imagen y semejanza sobre el ser humano, soplando sobre él aliento de vida, le imprimió su semejanza y su imagen. Puso al hombre como corona de su creación, para que dominase y sometiese a la tierra, para que pudiese obtener de la tierra todos sus recursos. Por lo tanto, de forma implícita, esa impronta de su imagen y semejanza estuvo también cuando le capacitó con el don de la inteligencia, algo increíble, y le capacitó con el don del lenguaje. El lenguaje, para nosotros es algo normal, sobre todo hay ciertas personas que les gusta mucho hablar, si dejamos a los políticos, le damos al play y ya nos dormimos de todo lo que nos cuentan, pero es algo increíble que Dios dotase al ser humano con el don del lenguaje. Y también todas las otras capacidades que tiene el ser humano que le hacen conocerse a sí mismo y preguntarse las tres preguntas fantásticas. ¿Quién soy? Eso no se lo pregunta a un animal. ¿De dónde vengo? Y lo más trascendente, ¿a dónde voy? Esas tres preguntas se las hace el ser humano, únicamente.
todo lo que el ser humano tiene en sus capacidades y en sus habilidades, su inteligencia, el don del lenguaje, el don de la escritura, todo lo que el ser humano desarrolla, le fue dado por Dios el día de su creación. Sin embargo, a pesar de todo lo que Dios hizo por el ser humano, a pesar de todo lo que le dio, a pesar de que le puso en un jardín, el jardín del Edén, y a pesar de que hizo brotar todo tipo de árboles para su sustento, para su deleite y para que disfrutase de todo aquello que Dios le dio, nosotros creemos, hago un paréntesis, nosotros creemos que efectivamente Dios creó al hombre tal cual lo dice la Escritura, y que Dios lo puso en un lugar tal cual lo dice la Escritura, y que ocurrieron todo lo que vino después tal cual como lo dice la Escritura, porque entendemos que Génesis es un libro de relato histórico, no es un relato imaginativo. Como es un relato histórico, lo creemos como lo que la Biblia es, la palabra de Dios. Cuando Dios le dio todo esto al ser humano, hubo un hecho impactante que hizo trastocar todo lo que Dios había dispuesto para el ser humano. Así que vamos a ver en esta mañana algunos aspectos importantes de todo lo que implicó, todo lo que implica y el desarrollo de la vida del ser humano sobre la tierra, vista a grandes trazos. En primer lugar, lo primero que ocurrió en Edén fue una decisión letal, la caída. Si no entendemos lo que ocurrió en Edén, no podemos entender la situación en la que nosotros estamos hoy. Ante un mandato explícito donde Dios le indicó a Adán que podía tomar de todos los árboles menos de uno, con lo cual había un acto de obediencia, es decir, tienes todo lo que quieras para tomar excepto uno, pues Adán quiso tomar de uno y no de los demás. Esto es un acto de rebelión y un acto de desobediencia. Dios ya le indicó a Adán que el día que comiese, moriría. Y efectivamente eso es lo que pasó. Por lo tanto, esto nos muestra en primer lugar que uno debe ser consciente de las implicaciones que tienen sus actos. Las cosas no pasan por casualidad, ni uno comete un acto delictivo contra la ley y puede creerse impune, porque luego la ley te pide cuentas. De la misma manera que Dios puso todo a disposición y para el beneficio de Adán, también le marcó responsabilidades que debía asumir, cosa que no hizo. Y por lo tanto no asumió sus responsabilidades, se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, y entonces atentó contra su Dios creador y su Dios legislador. La ley que había sido impuesta sobre Adán y que requería obediencia a los mandatos definidos por Dios, fue quebrantada en un acto de desobediencia. Ya hemos dicho muchas veces que los niños, cuando sus papás le dicen, Pepito, no hagas esto, Pepito lo hace. Papá tranquilamente le dice, Pepito, como lo vuelvas a hacer, te voy a dar. Pepito lo hace. Pepito, voy a contar hasta 3 y entonces dejas de hacer eso. 428, 429. Ahora a Dios no se le trata así. Dios te dice, si haces esto mueres, y si lo haces mueres, se acabó la historia. Entonces debes saber ante quién Dios te estás presentando. Porque Dios no es tu padre terrenal, ni siquiera tu jefe, ni tu esposa ni tu esposo. Cuando Dios dice algo, lo ejecuta. No te da más oportunidades porque ya te ha advertido. Así que Adán y Eva, en su libertad, porque Adán y Eva gozaban del libre albedrío, hoy la gente cree que tiene libre albedrío. Dentro de la filosofía se puede entender el libre albedrío, dentro de la teología no existe. Y no existe por esa misma razón, porque ellos en su libre albedrío eligieron desobedecer a Dios. Y cuando eligieron desobedecer a Dios, murieron. Murieron espiritualmente. Y la secuencia del tiempo empezó a funcionar, cosa que hasta ese momento no había ocurrido, pero empezó a funcionar la secuencia del tiempo. Ellos decidieron en libertad porque no estaban condicionados por una naturaleza corrupta que es la que nosotros ahora tenemos. Y ellos pudieron elegir entre el bien y el mal, y eligieron el mal. Ahora, desde muchas iglesias, y en el contexto cristiano y sobre todo en el buenismo trascendental que nos inunda, tú puedes elegir entre el bien y el mal, puedes elegir entre escoger a Dios o no escoger a Dios. Eso, delante de la palabra de Dios, es completamente imposible. Es imposible porque estás muerto. Todos los seres humanos vienen a este mundo muertos, y si vienes muerto, no puedes elegir la vida. Estás como Lázaro. Si Dios no te llama, sigues muerto. Desde el momento en que Adán y Eva tomaron su decisión, las implicaciones de atentar contra la ley de Dios se ejecutaron de manera inmediata. El ser humano perdió su libre albedrío, ya no podría elegir entre el bien y el mal. Podría elegir entre el mal y lo peor. Pero nada más. Y con ella también, con la desobediencia y el juicio,
Se vio afectado toda la naturaleza humana porque Adán y Eva se vieron afectados a nivel físico, a nivel moral y a nivel espiritual. Se vieron afectados y también toda la creación se vio afectada. Es por esta razón que el paso del tiempo nos afecta. Desde el momento en el que nacemos empieza a correr el tiempo. Es imparable y nos somete a su ley. Esta es la secuencia del tiempo, causada también por el pecado. Conforme van pasando los años, los niños, yo quiero tener ya 18 años y ser mayor. ¡Ay, qué bien! Cuando cumpla 18 años ya puedo hacer lo que quiera. Ya he dicho muchas veces que hacer lo que quiera significa que te puedes ir a la cárcel. Así que tú sabrás con 18 años lo que haces. Pero los niños están deseando llegar a los 18 años para hacer lo que quieran. Por fin nos vamos a librar del yugo paterno. ¡Por fin con 18 años! Muy bien, por favor, vete a vivir a tu piso, te pagas tu internet, te pagas tu teléfono, te pagas tu comida, te pagas tu piso, te pagas todo. Por favor, vete ya. Pero no se van, no, se quedan con los papás. Eso que los papás no lo soportan, pero se quedan. En esa época, cuando uno está en la adolescencia, que es una enfermedad terrible, no se valora que tus padres te han dado la vida, que te dan para comer todos los días, ¿no? Los jóvenes creen que el plato aparece ahí por milagro. No se valora que su padre tiene que trabajar duro para que cada día puedan comer. No se valoran todas las comodidades que hay en casa. Le das a la luz, tienes agua caliente, te puedes duchar, puedes ir al baño y tirar de la cadena y allí no pasa nada. Tienes tu cama. Hay una rebelión total en la edad de la adolescencia contra los padres, porque es el yugo que me somete para que yo no haga mi voluntad. Eso es lo mismo que pensó Adán. Un yugo que me somete. Luego estos jóvenes que han pasado ya la adolescencia, ya se les pasa un poco la fiebre de esa edad, y entonces ya se calman un poco. Luego se casan, y entonces empiezan a ver lo ingrato que fueron ellos para con sus padres cuando ven a sus hijos. Entonces se dan cuenta de que no se puede ser más insensato de lo que ellos eran, porque tienen el ejemplo en sus propios hijos. Bienvenidos. Los años siguen pasando. Nos salen arrugas. Ya no podemos ver. Tenemos que andar con las gafas cada 2x3. Sharon, ¿dónde están las gafas? Que no veo. Llegan las enfermedades. Y a ciertas edades, cuando tú ves a las personas hablar, no hablan los proyectos que tienen para el futuro, ni las cosas que van a hacer, ni dónde van a ir de vacaciones, sino me duele el riñón porque no veas qué mal estoy. Y a mí el pie, pues no veas a mí las muelas. Entonces, cuando a ciertas edades, el único tema de conversación es ¿qué me duele más a mí que a ti? Ya está. Y luego cuando pasa todo esto, la gente se muere. Todo esto que parece algo cómico es la triste realidad de la vida influenciada por el pecado. Todo esto es lo que trajo como consecuencia el pecado. Que nacemos, vivimos, nos hacemos viejos, cogemos un montón de enfermedades y nos morimos. Gracias a Adán. Este es el pecado. Muchos quieren creer que lo que hizo Adán solo le afectó a él. Es decir, Adán pecó, pues él sabrá, ha pecado y nosotros aquí como si no hubiera pasado nada. Pero la evidencia de que estamos dentro de la secuencia del tiempo, que enfermamos y que nos hacemos viejos y que nos morimos, nos evidencia con bastante claridad que lo que pasó con Adán no fue algo que le afectó a él, es algo que afectó a toda la raza humana, porque él es nuestro primer padre. Y lo que él genéticamente y espiritualmente tuvo, lo ha ido transmitiendo a toda y cada una de las generaciones. Pero la caída no solamente nos afectó genética y físicamente, sino también fue algo moral y espiritual. En la caída toda la humanidad quedó contaminada. Así que cuando un ser humano viene a este mundo, no tiene que hacer nada para merecer la condenación delante de Dios. No tiene que hacer nada, no se tiene que esforzar, no tiene que pecar. Es que ya nace con la naturaleza corrupta. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir, bueno, es que yo tengo un añito, y entonces como tengo un añito no he pecado y voy al cielo. Esto es una tremenda perversión que hace la Iglesia Católica de la doctrina acerca de los infantes, que piensan que todos los niños, por ser niños, se salvan. Porque creen en las obras. Entonces, si tú no haces malas obras, te salvas. Y como ellos no han hecho malas obras porque no les ha dado tiempo, pues todos los niños se salvan. Pero esto no es lo que enseña la Escritura.
La Escritura enseña que todos aquellos que se salvan es porque Dios en su soberano propósito los llama a la salvación. Da igual que tengan 1 año o que tengan 99, da igual, pero Dios es quien los salva. No depende de la edad que tienes, depende de la voluntad de Dios, que es el que salva. Y esto lo vemos rápidamente cuando analizamos nuestra naturaleza. Es que por nuestra naturaleza ya somos corruptos. No tenemos que pecar para ser pecadores. Es que pecamos porque somos pecadores. Si nosotros cogemos una pareja de perros, ¿qué es lo que sale? ¿Un ganso? No, sale un perro. Y si cogemos 2 gatos, una hembra y macho, ¿qué es lo que sale? ¿Una jirafa? No, sale otro gatito. Y si cogemos una pareja de un pecador y una pecadora, ¿qué sale? ¿Un santo? ¿Alguien inmaculado? ¿O no? Pues efectivamente, no sale alguien inmaculado, sale un pecador. Nace un pecador. Si Dios en su propósito y según su gracia lo llama a la salvación, es salvo. Pero por naturaleza y por nuestra propia condición, todos somos hijos de ira y todos vamos de cabeza al infierno. Solo Dios en su propósito eterno nos puede llamar a la salvación. Esto es lo que implicó la caída. En segundo lugar, vamos a ver un remedio para ser restaurados de esa caída. Ante esa imposibilidad que el ser humano tiene para no poder presentarse delante de Dios porque está muerto, nos encontramos que es el mismo Dios quien en la persona de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, lleva a cabo la iniciativa para que aquellos a quien Él llamó desde antes de la fundación del mundo puedan ser salvos. No es que puedan, es que van a ser salvos. ¿Y qué es lo que hace para ello? Envía a la segunda persona de la Trinidad para que se pongan en lugar de todos aquellos que son culpables delante de la ley. Y como Él muere por todos aquellos que la ley les imputa su carga de muerte, porque dice la Escritura que cualquiera que atente contra uno solo de los mandamientos es digno de muerte, Cristo al morir por aquellos que el Padre le dio, satisface todas las demandas divinas, y por lo tanto todos aquellos por los que Él muere, los presenta delante de la ley perfectos, porque Él ya ha muerto, ya ha pagado con su vida por la vida de todos aquellos a los que vino a salvar. Cuando el Dios eterno entonces nos llama a la salvación, por medio de la operación que hace su Espíritu, porque nos da el entendimiento, entonces tenemos que estar firmes en lo que nos exhorta Pablo en Romanos 12:2, cuando nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que Dios nos ha salvado, no nos ha dejado allí para que ya estemos tranquilos, ya el Señor me ha salvado, hace 500 años que me salvó y yo ya estoy tranquilo y puedo vivir como quiera porque Dios ya me salvó. No. Esto es el camino de la santidad, lo que entendemos como la doctrina de la santificación, que todos los días tienes que estar trabajando, luchando y alimentándote como haces con tu cuerpo físico. Por lo tanto, tenemos el mandato de estudiar las Escrituras. Tenemos que saber la buena voluntad de Dios, lo cual nos lleva a que cada día tenemos que profundizar en las Escrituras, tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que abrir las Escrituras, tenemos que exponernos a los medios de gracia, como es la Iglesia, como es el Día del Señor, como es los pastores, para que nos abran las Escrituras y podamos ser expuestos al mensaje de su palabra. Y en las Escrituras encontramos la ley de Dios, la ley de Dios. La ley nos ha sido dada para conocer el carácter justo y santo de Dios, y Él nos muestra por medio de la ley su misericordia. Nos muestra su misericordia a través de la ley, cuando nos provee de unas normas que nos permiten la convivencia y nos permiten también y nos enseñan cómo debemos honrar a nuestro Dios. Nosotros no sabríamos cómo honrar a Dios si el segundo mandamiento no dijera: no tendrás dioses ajenos delante de mí primero, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Si eso no lo dijera la ley, estaríamos como los paganos, es decir, la Iglesia Católica, que se llama cristiana, pero es pagana, es el mayor sectarismo imaginable, porque contraviene la clara enseñanza de las Escrituras. Pero Dios para esto nos dejó la ley, para que meditásemos en su ley, para que nos deleitásemos en su ley, para que reflexionásemos sobre su ley y viésemos sus implicaciones para cada una de las áreas de nuestra vida. Así que una de las cosas que tenemos que hacer cuando somos expuestos a la ley de Dios y a la palabra de Dios es preguntarnos si amas la ley de Dios. ¿Amas la ley de Dios?
Bueno, para empezar a amar la ley de Dios hay que saber cuál es la ley de Dios. Si no sabemos ni los mandamientos y empezamos diciendo amarás a Dios sobre todas las cosas, tenemos un problema tremendo. Vámonos a Éxodo y vamos a estudiar. A ver, parvulitos. Si es así, en la posición que estamos, tenemos que empezar desde el principio. Pero tenemos que saber qué es lo que Dios ha dejado en su ley. Dios y su ley, no la Iglesia. Dios y su ley. Pregúntate, por tanto, si amas la ley de Dios. Si realmente estás afirmando con fuerza los mandamientos en tu corazón. ¿Realmente tienes claros los mandamientos? ¿Los tienes bien atados en tu corazón? ¿Sabes exactamente cuáles son las demandas de Dios en cuanto a tu relación con Él, primeros 4 mandamientos, y en cuanto a tu relación con el prójimo, últimos 6 mandamientos? Los jóvenes piensan que esto es cosa de sus padres. Como son mayores, que sus padres que se aprendan los mandamientos, y ellos ya cuando lleguen a cierta edad ya verán si los aprenden. Están errados completamente. A veces están errados con H, que es peor que sin H. Pero esto también es una enseñanza para los jóvenes. Tienen que saber los 10 mandamientos porque es la guía que ellos tienen para saber por dónde tienen que andar, cuáles son los límites que tienen en el mundo que nos ha tocado vivir. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Le dice a Timoteo, un hombre joven. Joven, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y esto es lo que el pueblo de Dios, grandes y pequeños, jóvenes, niños con entendimiento y mayores, necesitamos entendimiento, necesitamos entender las Escrituras. Hoy en el Día del Señor estamos aquí porque se nos abren las Escrituras. Necesitamos alimentar el entendimiento. Necesitamos tener más conocimiento para saber que lo que creemos tiene argumentos sólidos, por lo cual vamos a basar ahí nuestras convicciones, nuestros principios. Es por esta razón que no encontramos a Pablo diciendo, dime qué sientes. ¿Cuáles son tus sensaciones? Tus emociones. Dime tus emociones. ¿No? Pablo dice que el Señor te dé entendimiento. Huye de la emoción. Porque emociones, ponemos aquí música fuerte, estridente y medio rockera, y bueno, las emociones se nos disparan a todos. Bueno, a casi todos, a mí no. Pero aquí estamos hablando de conocimiento. Conocimiento. Y el conocimiento es opuesto a la emoción. Puede ir atado al sentimiento. Cuánto amo yo tu ley. Pero el sentimiento y la emoción son cosas distintas. El sentimiento perdura. ¿Tú estarías dispuesto a morir por una emoción? ¿Por pasar un día divertido estarías dispuesto a morir? ¿A que no? ¿Estarías dispuesto a morir por tu hijo? ¿A que sí? Esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. El sentimiento es el amor profundo, que está arraigado en tu corazón y por el que darías la vida, porque amas profundamente aquello que consideras del máximo valor. Así que Pablo dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hay que pensar. Medita, usa la inteligencia para buscar y para atar los principios a tu corazón. Y ora, no dejes de orar, para que el Señor te dé la capacidad de comprender y entender estas verdades que nos han sido dejadas en las Sagradas Escrituras para que seamos edificados. Pero ora para que el Señor te alimente. Suplícale que te alimente. Que abra tu corazón, que abra tu entendimiento para que puedas entender su palabra. En tercer lugar, vamos a ver una evidencia que se debe dar en tu vida. Podemos ver que los 10 mandamientos se organiza la vida del ser humano para enseñarle quién debe ser tu objeto de adoración. ¿Es tu trabajo? ¿Es tu esposa, tu esposo? ¿Es el dinero? ¿Es una fría imagen de yeso, de escayola o de metal? ¿Quién es el objeto de tu adoración? Y ahí los 4 primeros mandamientos nos hablan de esto. Y luego, ¿cómo debes tratar a tus semejantes? Los últimos 6 mandamientos nos hablan de esto. Al dejarnos Dios los 10 mandamientos, hay preguntas a las que debemos responder desde nuestra posición como cristianos. Dios ya nos ha llamado a la salvación. Hoy estamos en el día del Señor, en la casa del Señor, con nuestros hermanos para adorar su nombre. ¿Y cómo adoramos su nombre? No solamente cantando, no solamente elevando nuestros himnos delante de su trono, no solamente llevando nuestras oraciones delante de Él, sino también el punto culminante es cuando Dios habla a través de su palabra a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Así que desde nuestra posición como cristianos y como
Aquellos que han conocido lo que Dios ha revelado en su palabra y que vamos en contra completamente de la moda de pensamiento de hoy, que es diferente a la de ayer y que será distinta a la de mañana, lo que Dios enseña en su palabra es lineal y lo mismo creían los creyentes de hace 3000 años que nosotros, nos tenemos que preguntar cuáles son nuestras metas y objetivos. ¿Quiénes nos tenemos que preguntar esto? Tú como padre, masculino, luego llegaremos a la madre, pero tú como padre te debes preguntar, ¿sobre qué base está fundamentado mi hogar? ¿Cuál es el fundamento de mi hogar? Mi trabajo. Como pierdas el trabajo, adiós hogar. ¿Cuál es el fundamento de tu hogar? ¿Qué es lo que rige la norma y actividades de la familia? ¿Cómo estás honrando a Dios en el cuidado de tu esposa y de tus hijos? ¿Cómo los estás honrando? ¿Cómo estás honrando a Dios atendiendo esa responsabilidad? Sobre todo, ¿qué lugar ocupan los mandamientos de Dios en tu familia? ¿Qué lugar ocupan? ¿Tus hijos se saben los mandamientos? Bueno, tú te sabes los mandamientos y entonces lo saben tus hijos. Porque si los mandamientos no es algo de lo que seas consciente, ya puedes empezar a correr hoy mismo para asegurarte de que esto forma parte de tu vida familiar. ¿Cómo estás asumiendo y aplicando esta enseñanza que nos muestra la Escritura de cuánto amo yo tu ley, cada día es ella mi meditación? Porque esto no es para el salmista, que era muy poético él. No, es para ti. ¿Amas realmente la ley de Dios y cada día es ella tu meditación? Tú dices que eres cristiano. Los cristianos se caracterizan por bastantes cosas, esta entre ellas. ¿Le están siendo enseñadas las materias importantes de la fe a tus hijos? Con conocimiento, con argumentos y dedicando tiempo. ¿Te preocupas en darles buenos libros para que vayan instruyéndose en el camino de la salvación? ¿O se pasan la mayoría del tiempo con su Facebook, su YouTube, sus tutoriales y 1000 cosas más en las que no deberían estar entretenidos? Fíjate lo que nos dice Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Atención. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Los maridos son los sacerdotes de su hogar. ¿Se puede decir también que andas irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor? ¿O crees que esto era de Zacarías solamente? Como era sacerdote, yo como no soy sacerdote, me puedo permitir otros lujos. ¿O no? ¿Hay alguna razón de peso por lo que tú no tengas esta responsabilidad que también aplicó Zacarías en su casa? El mandato al padre era bastante exclusivo en Israel y por tanto para nosotros. Y tenía un mandato claro. Los padres tenemos la gran responsabilidad de transmitir conocimiento a la siguiente generación. La Iglesia tiene la responsabilidad de transmitir conocimiento a la siguiente generación. Y este es el mandato que Dios le dio a los padres en Israel. Oye Israel, Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que está diciendo es, tu mente, lo que tú piensas, lo que tú amas y lo que tú haces debe estar centrado en Dios. Pero todo debe estar centrado en Dios. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, las amarás profundamente. Y las repetirás a tus hijos. ¿Cómo aprenden los niños algo? Tú le dices a un niño, 17 por 548. No lo sabe. Ahora, si se lo dices todos los días 18 veces, ¿a qué se lo aprende? Entonces todos aprendemos por repetición. Por eso aquí el texto nos dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Las repetirás, las repetirás, las repetirás, las repetirás. Hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir,
Todo lo que estés haciendo tiene que estar involucrado con la idea de Dios, con quién es Dios y todo el alcance que tiene la enseñanza de la Escritura. Los judíos de nuestros días lo hacen literal. Cogen la ley, la atan y la clavan en los dos postes y en el dintel de sus casas. Entonces cuando pasan la cogen, le dan con la mano y ya está, todo arreglado. Desde luego hay que ser bastante insensato para entender así la Escritura, pero lo hacen. Lo que quiere dar a entender la Escritura es cómo tiene que continuamente fluir en todos los ámbitos en los que estemos involucrados, cómo tiene que fluir el conocimiento de Dios, cómo Dios está relacionado con todas las cosas. Está relacionado con las matemáticas, con la agricultura, con la astronomía, con la física, con la ciencia. Está relacionado con absolutamente todo. La idea que tenemos que seguir transmitiendo a nuestros hijos es cómo esa relación de Dios guarda con toda una armonía. Y Dios es el creador. Por lo tanto, esa armonía debe fluir y debemos darle argumentos a nuestros hijos para que piensen que esto realmente es tal y como Dios dice en su palabra. En segundo lugar, tú como madre, ¿estás segura de cumplir tu papel en todo aquello que la Escritura te demanda? ¿Honras a tu esposo de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra? ¿También enseñas a tus hijos en meditar en la ley de Dios continuamente, en que mediten, que reflexionen, que piensen? Observa lo que dice un pastor del pasado, John Angel James, que vivió en el año 1700 y algo. Dice, la madre tiene más que ver con el carácter del hijo cuando todavía está en el estado flexible en el que es moldeable. Debe empezar pronto con los ejercicios que en el niño afectan a un pensamiento, emoción, voluntad y conciencia y que se llevan a cabo bajo la vigilancia materna, es decir, cuando acaba de nacer. No esperes a que tenga 10 años para enseñarle, pues ya la has perdido. Los primeros 6 años de vida de un niño son vitales. Ella no solo tiene que ver con el cuerpo en sus primeros años, sino con el alma en la infancia. Tanto la mente como el corazón del hijo están en sus manos en ese periodo, cuando inicia su andadura para bien o para mal. Los niños, mucha gente cree que los niños no se enteran de nada, pues son niños. Bueno, los niños serán niños, pero no son tontos. Copian, supervisan y tienen un radar para absolutamente todo y lo absorben. Los niños, dice este autor y pastor, los niños aprenden a balbucear sus primeras palabras y a formar sus primeras ideas bajo la enseñanza de la madre. Casi siempre están en su compañía y sin que ellos se den cuenta y de forma imperceptible para ella, reciben de ella su predisposición correcta o incorrecta. Se dan cuenta de qué es lo que pasa con la madre, de sus altibajos si los tuviera. Ella es el primer modelo de carácter que ellos ven. Las primeras muestras del bien y del mal en la práctica son las que ellos ven en ella. Ellos son los constantes observadores de las pasiones, las gracias, las virtudes y los defectos que se manifiestan en las palabras de su madre, en su humor y en sus actos. Por tanto, sin darse cuenta, ella no solo los está educando mediante la enseñanza, sino con todo lo que hace o dice o actúa en presencia de ellos. La madre debería estar profunda y debidamente advertida por ese gran potencial de influencia que tiene sobre su bebé y que es fundamental. Algo más. El objetivo de la madre y su deber es la formación del carácter. No debe limitarse a comunicar nuevo conocimiento, sino hábitos. Su ministerio especial consiste en cultivar el corazón y regular la vida de su hijo. Su meta no solo debe ser lo que sus hijos tienen que saber, sino lo que van a ser y lo que van a hacer. Debe considerarlos como miembros futuros de la sociedad y cabeza de sus propias familias, pero sobre todo como candidatos a la vida eterna. Ahí tienen las madres un papel fundamental en la evangelización. Terminamos. Todos deberían darse cuenta de que sus casas son los seminarios para la eternidad y sus hijos son los estudiantes, ellos mismos maestros y la religión evangélica la lección. Con cada bebé que nace en la familia llega el requerimiento de Dios: toma este niño y críalo para mí. Nos estremecemos ante las crueldades de quienes sacrificaron sus bebés a Moloc, que era el ídolo incandescente ante quien ponían sus bebés y los quemaban. Pero qué inmolación más terrible practican aquellos que ofrecen a sus hijos e hijas a Satanás. ¿Cómo? Al descuidar su educación religiosa y dejarlos crecer en la ignorancia de Dios y de su destino eterno.
Esto sí que es peor que entregarlos a los brazos de Moloc. Así que, madre, ¿estás asegurándote de poner el temor de Dios en el corazón de tus hijos? ¿Saben tus hijos los 10 mandamientos y las implicaciones que eso tiene? Porque sí que nos encontramos que los niños rompen el jarrón de la abuela. ¡Oh, lo que ha hecho el niño! Ha roto el jarrón. Pero el niño miente como un bellaco. No pasa nada. Pues a lo mejor el jarrón habría que romperlo sobre la cabeza del que miente como un bellaco. Y así aunamos esfuerzos. Pero si no corregimos la mentira, tenemos un problema terrible, porque atenta contra uno de los mandamientos de la ley de Dios y es bastante pernicioso. Y tú como hijo o hija, que no se va a escapar aquí nadie, ¿estás honrando a tus padres? Dice la Biblia que esto es justo. ¿O a ti no te gustaría cuando fueses padre que tus hijos te honrasen? Que hiciesen tus hijos lo que les da la gana. Tú le dices, vamos a ir por aquí, y tus hijos te dicen, no, voy a ir por allí. Tú dices, vamos a comer, y tus hijos dicen, pues ahora me voy a jugar al fútbol. ¿A ti te gustaría tener toda esa rebelión en tu casa? ¿Estás asumiendo la autoridad paterna para someterte con buen espíritu, dando gracias por todo lo que tienes cada día y que te dan tus padres? ¿Estás observando los mandamientos? ¿Te lo sabes? ¿Y los observas? ¿Amas de verdad al Señor? ¿De verdad amas al Señor? Y si esto es así, ¿se puede ver en tu vida que amas al Señor? Si te preguntas, pues no sé si se ve en mi vida. Pregúntaselo a tus padres, que seguro lo saben, y te lo van a decir. Pregúntaselo. Tú como miembro de la Iglesia, ¿estás actuando correctamente, dando un buen testimonio de Dios? Y como veíamos la semana pasada la carta que nos había enviado Sorina, teniendo en mente todo lo que supone la Iglesia. ¿Eres fiel a Dios siendo fiel a tu Iglesia? ¿Traes un corazón enseñable con tus sacrificios espirituales para que Dios te bendiga? ¿Honras a Dios honrando a tus pastores? ¿Eres fiel y leal? No podemos olvidar que Dios es un Dios de orden y que nos muestra su sabiduría y su misericordia al darnos los 10 mandamientos para que haya orden, para que haya armonía y para que haya paz. Si observamos los 10 mandamientos tenemos esto. En cuarto lugar, hay una consecuencia para tu vida. La base y los fundamentos de la Escritura, definidos en los 10 mandamientos, deben tener sus raíces profundas en cada uno de nosotros. Deben tener los 10 mandamientos sus raíces profundas en nosotros. Deben estar arraigados en nuestro corazón, porque los debemos amar. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuál es la ley? Pues no me lo sé. ¿Cómo puedes amar algo que no conoces? Tienes que estudiar las Escrituras, porque ellas son las que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Pero tienes que conocerlas. ¿O tú amas a alguien que no conoces? ¿Conoces a Jin, que vive en Pakistán? ¿La amas? No puedes amar porque no sabes quién es, ni yo tampoco. Entonces, por eso Dios nos da su palabra, para que le conozcamos. Y conociéndole, que le amemos. Y como le amamos, actuamos en consecuencia. Los 10 mandamientos deben estar arraigados en nuestro corazón, por esa razón, porque los debemos amar. Deben estar implantados en nuestra conciencia, porque entonces nos marcan hasta dónde podemos llegar y qué cosas no podemos hacer. Debes meditar en ellos. Pero ¿realmente amas los mandamientos? ¿Los tienes bien asegurados en tu conciencia y actúas en consecuencia? El Salmo 1, que todos los creyentes se saben de memoria. Otra cosa es lo que los practican, pero de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la bendición que Dios promete si te alimentas de su ley y la guardas en tu corazón? ¿Cuál es la bendición que Dios promete?
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿De qué te está advirtiendo? Pues que no vives en el cielo todavía y vas a tener multitud de problemas, multitud de tentaciones y multitud de ocasiones para pecar. Ata la ley de Dios a tu corazón y a tu conciencia, porque eso te evitará de males terribles que pueden recaer sobre ti. Ama la ley de Dios, deleítate en ella, medita en ella, trabaja sobre ella, y entonces verás cómo tus cosas, en cuanto a tu conciencia, estarán en sintonía con Dios y con su voluntad, y tendrás paz en tu corazón. Luego habrá guerras a tu alrededor y mil historias, pero tú estarás firme, porque sigues la voluntad de Dios. Hay una forma de no dejarse llevar por la corriente de este mundo, ni por el deseo del corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Y la forma consiste en afianzarse en la ley de Dios, en meditar en la ley de Dios. ¿Qué se espera de nosotros entonces, cuando meditamos en la ley de Dios? Que demos el fruto a su tiempo. ¿Cuándo ve uno que las cosas no están en su sitio? Cuando ante pruebas o dificultades no se da el fruto que se espera. ¿Qué esperamos de un manzano? Que de manzanas. ¿Qué se espera de un creyente cuando vienen las dificultades y las pruebas? ¿Damos aquello, por tanto, que se espera de nosotros? ¿Damos aquello que se espera de nosotros? Fidelidad, lealtad, responsabilidad, obediencia a Dios. Se espera que seamos consecuentes con nuestro llamamiento y elección. Se espera el fruto del Espíritu aplicado a nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto se espera de nosotros. Pero que lo podamos aplicar a casos concretos. ¿Cómo afrontamos las situaciones en las que la providencia trae sobre nosotros pruebas? Medita en la palabra de Dios. Medita en las promesas de Dios. Medita en la ley de Dios. Medita. Porque cuando medites, dice Jeremías también, en el capítulo 17, versículo 8, serás como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Esto quién te lo da? Que estés amando la ley de Dios. Que la raíz de la ley de Dios esté en tu corazón. Que tengas el temor del Señor continuamente delante de ti, que profundices en las Escrituras, que te nutras de las Escrituras, que te alimentes de las Escrituras, que grabes en tu conciencia los mandamientos. Los mandamientos son la columna vertebral donde se asientan los principios y la doctrina cristiana. Los mandamientos no los tenemos que cumplir para salvarnos, sino porque Dios nos ha salvado, tenemos que cumplir los mandamientos. Es decir, si nosotros viviéramos en Pakistán, no teníamos que cumplir la ley de España. Pero como vivimos en España, tenemos que cumplir la ley de España porque somos españoles. Esto es lo que ocurre también con lo que nos dicen los mandamientos. No tenemos que cumplir los mandamientos para obtener la salvación, porque es imposible que los podamos cumplir. Lo podemos cumplir a veces en la letra, a veces, pero en el espíritu, en lo que ellos tienen de profundidad, es imposible. Pero sí los tenemos que observar y guardar y amar, porque es el camino que Dios ha puesto delante de nosotros para vivir de una manera correcta. ¿Qué ocurre cuando alguno transgrede un mandamiento? Pues por la propia naturaleza del ser humano nos produce placer. Imagínate que vamos al Corte Inglés y cogemos la Play 17. ¡Buah! Y nos la llevamos sin pagar. ¡Wow! ¡Qué bien! Nos produce placer. Alguna mujer que le gustan las joyas y ve allí un pedrusco así de grande y dice, ¡guau! Si lo pudiera coger, y lo coge y se lo lleva. ¿Qué le produce? Placer. ¿Le produce placer a los cristianos cuando atentan contra algún mandamiento? Eso sí que le produce placer a los paganos. Dice Pablo en Romanos 1:28, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte porque atentan contra la ley, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Encima se alegran. ¡Qué bien que has robado! ¡Guau! Yo mañana voy a robar el doble. Este es el mundo en el que vivimos. Nos roba Hacienda, nosotros le vamos a robar Hacienda. Pero cuando uno atenta contra un mandamiento, las consecuencias son letales para esa persona que ha atentado contra el mandamiento, para los suyos y para todo el entorno. Por ejemplo, imagínate que realmente has robado algo, has hurtado mejor,
de un centro comercial. Pasabas por allí, algo se enganchó y te lo llevaste. O mejor, tu amigo, tu vecino, que se deja la bicicleta en la puerta. ¡Guau! ¡Ping! Bicicleta que desaparece. Estás quitándole algo a otra persona que le pertenece, es suyo. Lo ha comprado con su dinero, con su trabajo, con su esfuerzo, hasta que lo ha conseguido. Si se descubre lo que has hecho, porque ahora todo está con cámaras de vigilancia, o sea que te van a pillar, y por encima de todo está Dios, que sabe perfectamente lo que hay en tu corazón, pero si se descubre lo que has hecho por todos los que te rodean, ¿en qué posición quedas tú? Estás señalado porque eres un ladrón. Eres un ladrón. Ya tienes el título. No te lo van a quitar nadie. Eso va a afectar a tu familia. Traes deshonra a tus padres. Eso afecta a la iglesia. Traes deshonra a la iglesia, porque has deshonrado a Dios atentando contra uno de los mandamientos. Así que te afecta a ti, afecta a tu familia, afecta a la familia de quien has robado, afecta a la iglesia. El alcance de ese pecado es tremendo. Ya no queremos ni hablar si derivamos este pecado en vez del hurto al asesinato o al adulterio. Ya no queremos ni hablar de las consecuencias que eso conlleva para las familias, para la iglesia y el destrozo monumental que se origina. Así que lo que hace Dios al darnos los mandamientos es mostrar su misericordia para que tengamos paz, para que haya orden, porque Dios es un Dios de orden. Orden. Y es lo que Dios enseña también en la iglesia. La iglesia se debe reunir en orden, con solemnidad, con reverencia. Vamos a adorar a Dios con solemnidad y reverencia. No cada uno cantando lo que se le ocurre, orando 18 a la vez y los otros saltando. No, no, no. Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Entonces el orden está en todas las cosas que nosotros tengamos que hacer. Y Dios lo manifiesta en ese orden estricto en los 10 mandamientos. Muchos creyentes no solamente están mal, sino peor, porque su comunión con Dios está completamente rota. Cuando tú no observas los primeros 4 mandamientos, la gente puede decir, bueno, pues, no tendrás dioses ajenos delante de mí, seguro que lo cumplo. Dime a qué dediques tu tiempo, y luego te diré si lo cumples. No te harás imagen ni ninguna semejanza, yo no me pongo de rodillas delante de ninguna imagen ni semejanza. Vamos a hablar del ordenador. A ver cuántas veces estás de rodillas delante del ordenador. Aunque no estés de rodillas en posición literal, pero sí mentalmente estás hecho un esclavo. Ese es tu ídolo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, yo no tomo el nombre de Dios en vano. Luego observa las veces que hablas y utilizas la palabra Dios realmente en vano. Luego acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, pues no me acuerdo. Así que ahí se ha quedado el mandamiento. Con lo cual, tú alteras, afectas y trituras los primeros 4 mandamientos que parece que no tienen importancia, y luego vamos a ver tu vida espiritual, porque eso afecta directamente. Si pulverizas los primeros 4 mandamientos, el resultado efectivo y real va a ser que no quieres orar. No quieres orar. No es que no puedas, es que no quieres orar. Porque el que tú no cumplas una serie de mandamientos de la ley del Señor que están con bastante energía puestos, te afecta espiritualmente. Los 6 últimos afectan a mis relaciones con los demás y eso se ve más rápidamente. Pero los otros es que están en el interior, es la disposición, es la actitud, es la devoción, es la reverencia, es lo que sale del corazón, es lo que tú amas, es todo lo interno. Tú pulverizas los 4 primeros y entonces no quieres orar. Por supuesto, no quieres leer las Escrituras, porque cada vez que las lees, ves ¡pium!, que te machaca. O sea, es que lo que te dice la Escritura va contra ti, entonces no quieres que la Escritura te exhorte en tu conciencia. Aparte de eso, no quieres nada de lo que tenga que ver con Dios, porque piensas que todo lo que Dios hace es un fastidio para ti. Entonces mejor ya, ¿para qué voy a orar si todo lo que yo oro, nada se cumple? Como si Dios estuviera esperando a ver lo que tú oras para ser tu mago que te haga cumplir todos tus deseos. Entonces ni oras, ni lees las Escrituras, y encima le reprochas a Dios que no te trata como tú quieres que te trate, porque no cumple con tus deseos y expectativas. Entonces el siguiente paso es que empiezas a dudar de las Escrituras. Y dices, a lo mejor todo lo que está en las Escrituras no es tan verdad como yo creía, porque la Escritura dice que si pido con fe a una montaña que se traslade al mar y yo se lo pido y no ocurre, pues es que las Escrituras no funcionan. Y entonces empiezas a dudar. Este tipo de personas empieza a dudar de las Escrituras. Luego empieza a cuestionar, el siguiente paso,
empieza a cuestionar lo que Dios le está diciendo por medio de ellas. Y entonces empieza a creer que las Escrituras no tienen toda la autoridad. Bueno, si al final la escribieron hombres, efectivamente. Dios te da de comer cada día, sí, sí. Pero como tu padre no trabaje, o tu marido no trabaje, o tú no trabajes, no comes. Pero debes saber que es Dios quien te lo da. Pero Dios utiliza medios para cumplir sus propósitos. Y Dios utiliza a hombres que escribieron las Escrituras bajo la influencia del Espíritu Santo para darnos a conocer su voluntad. Por lo tanto, cuando uno empieza a dudar de todas esas cosas, ya el tema es bastante peligroso. Lo siguiente es ver la Escritura con un montón de imposiciones que tienen que asumirse porque sí. Y el siguiente paso es que se duda de Dios, del trato que Dios nos da y de todo lo que nos ocurre en la vida, porque pobre de mí, entre los 7.000 millones de habitantes del mundo, solo a mí, pobre de mí, me ha ocurrido esto. ¡Oh, qué dolor! Todas se hacen las víctimas. El siguiente paso es que le imputan a Dios todas sus calamidades. Atribuyen a Dios despropósito por lo que les está ocurriendo. Pobre de ellos. Y no se dan cuenta de que todo lo que les está ocurriendo es porque han violado el primer mandamiento, han violado el segundo, han violado el tercero, han violado el cuarto. Y evidentemente no se nutren de las Escrituras. Evidentemente no pueden crecer, no pueden tener más conocimiento, no pueden tener fuerza, no pueden ser un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae porque no están junto a corrientes de agua. Y todos se lo achacan a Dios. El siguiente paso, si Dios no lo remedia, es que se van del mundo. Porque están enfadados con Dios. Porque Dios no cumple ninguno de sus deseos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cada día es ella mi meditación. No meditan en la ley de Dios. No meditan en los tratos de Dios. No meditan en la providencia de Dios. No meditan en las promesas de Dios. Secos absolutamente. Cuando viene el más mínimo vendaval, es decir, adiós, se les ha hundido toda la casa. Dice Juan Carlos Rail en el boletín que hoy mismo se publica. Parece como si muchos creyentes hayan pensado que una vez convertidos, poco es lo que deben hacer. Ya hemos sido convertidos. Y convierten su estado de salvación en una especie de silla cómoda en las que se reclinan y descansan. Se imaginan que la gracia les ha sido dada para su comodidad y se olvidan de que en realidad les ha sido dada como si fuera un talento para ser empleado y mejorado. Estas personas pierden de vista aquellas claras exhortaciones de las Escrituras que nos invitan a crecer en santidad, a crecer en conocimiento, a aumentar, a abundar y añadir a nuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Se olvidan de todo esto. Porque yo ya me convertí hace 500 años. Ya no tengo nada más que hacer. No es de extrañar, acaba concluyendo Juan Carlos Rail, no es de extrañar que en ese estado de pasividad e inmovilidad espiritual acaben hundidos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Pero por qué será como árbol plantado junto a corrientes de agua? Porque en su ley medita de día y de noche. Si tú separas una cosa de la otra, no funciona. Porque meditas en la ley de Jehová de día y de noche, ya es tu sustento, lo tienes bien enraizado en tu corazón, confías en sus promesas y reflexionas sobre todo lo que dice la palabra de Dios, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero va condicionado a medita en la ley de Jehová de día y de noche. ¿A qué conclusión llegamos? ¿No deberías tomar buena nota del Salmo número 1? ¿No deberías tomar buena nota de todas las enseñanzas de las Escrituras en ese contexto para amar la ley de Dios con todo tu corazón y meditar en la ley de Dios con todo tu corazón? ¿Cuál es el mandato que nosotros tenemos para que podamos saber si estamos realmente en comunión con Cristo? ¿Cuál es el termómetro? Dice el Señor en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿En qué contexto se manifiesta Dios a su pueblo para bendecirle espiritualmente
y darle consuelo, aliento, guía. ¿En qué contexto? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Tú no tienes los mandamientos de Dios y no los guardas. No podrás esperar jamás que Dios te consuele y se manifieste a ti. Jamás. ¿Cómo puedo afrontar esta vida sin temor? ¿En qué puedo evidenciar que amo a Dios? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Habéis visto que hay mucha gente que dice, uy, yo lo que amo a Dios, lo que amo a Dios. Lo que amo a Dios, ya se acabó todo. Eso es lo que aman a Dios, lo que dicen con esas palabras y se acabó. El apóstol Juan dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Tú dices que amas a Dios? Hay una evidencia de que amas su ley, de que meditas en su ley, de que tienes su ley arraigada en tu corazón, de que trabajas con ella y meditas de día y de noche. ¿Hay esa evidencia? En su misericordia el Señor nos ha dado los 10 mandamientos para que los conozcamos. Nos abre las Escrituras. Profundizamos en los 10 mandamientos. Ya tenemos ahí el estudio en la web con 85 sermones que hemos hablado de los 10 mandamientos. Para que conozcamos la voluntad revelada de Dios, para que amemos los mandamientos y para que los pongamos por obra. Es una misericordia de Dios que nos da la guía y la dirección para nuestra vida, que procura nuestro bien, procura nuestro crecimiento, procura cómo bendecirnos y nos da las herramientas para ello. Así podemos cantar con el salmista. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Por qué está allí? Porque yo me puedo sustentar en todo lo que Él me da a través de su palabra. Estaremos descansando en Dios si las raíces de sus mandamientos están firmemente arraigadas en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Estas son nuestras señales distintivas. No decir que somos cristianos. Vivir como cristianos. Y cuando piden argumentos de nuestra fe, que nuestra vida sea el argumento de lo que estamos predicando. Vamos a terminar en oración.